Tenemos en el estudio al buen Iván Martínez Azueta, que como cada viernes nos trae temas para reflexionar. Buena presentación. ¿Qué tal? Oye, sonó como más espiritual, ¿no? Sí. Que realmente... El horóscopo de los viernes. Como si estuviéramos presentando a Jorge Ramos. Misada. No estuviste en Quantum. No te defraudaron en Quantum. No te defraudaron en Quantum. Oye, Iván, pues bueno, coméntanos a partir de esta iniciativa de las empresas golondrinas. Pues esto es histórico, ¿no? No es como que ocurrió en estos 2 últimos años o después de la pandemia. Esto es algo que ha marcado, sobre todo en este modelo neoliberal, que ha sido beneficiado precisamente por las empresas, en complacencia con las autoridades. No es algo que se dio en estos últimos años. Sí, no, totalmente, Jorge. De hecho, les comentaba ahorita fuera del aire que coincidió que estoy haciendo un artículo, bueno, ya lo hice, espero que se publique en los próximos días, solo estoy buscando unas fotos sobre un caso emblemático de lo que refieres, que fue el de Flor de Baja, que ocurrió en el año 2003, hace ya 21 años, que fue el cierre de una maquiladora que estaba ubicada ahí en el Parque Industrial Las Californias, una maquiladora estadounidense, como la mayoría, que producía guacamole para la exportación a Estados Unidos. Traían los aguacates desde Michoacán, aquí se cortaban, trituraban y se convertían en guacamole. Y tenía una planta de más o menos alrededor de 100 empleados, la mayoría mujeres, y fue muy interesante tanto por la lucha que se dio, o la lucha obrera, pero también por el caso en sí mismo, por lo que representa y en el contexto que se dio, porque fue justo después del aniversario del 100 años de Mexicali. Se hizo un evento que incluyó la confección del taco de carne asada más grande del mundo. Entonces participó Flor de Baja aportando el guacamole y prestando parte de su personal para la elaboración. Vuelven a la planta unas semanas después y les anuncian que ya, cierra la planta. Entonces, también lo que refieren fue que les engañaron, les hicieron firmar documentos que prácticamente daban su renuncia voluntaria. Y el gerente de la empresa, que se apellida Caballero Camou, también les dijo que iban a hacer les dio la culpa a los dueños estadounidenses que estaban yendo, que ya no podían operar, seguir con las operaciones de la planta, pero que si se mantenían unidos, resguardando la planta y la maquinaria, iban a poder negociar y podrían vender la maquinaria para indemnizar a los trabajadores por las prestaciones que no se les daban. Se hizo un plantón que duró 41 días, fue una lucha muy emblemática, y al final no se resolvió el caso. Incluso lo que refieren los trabajadores, hay un trabajador compañero de lucha que se llama Ciro Rojas, que nos ha estado compartiendo información al respecto, fue que pareciera que el gerente estaba incluso utilizando a la protesta y la retención de maquinaria como un mecanismo de presión para los dueños estadounidenses para, chantajearlos, es lo que menciona. Después llegaron los dueños y justamente dijeron que ellos no querían que estuviera este gerente de intermediario porque referían que había operaciones fraudulentas, por ejemplo, que tenían inflada la planta, que tenían registrados 200 trabajadores, cuando en realidad tenían 100 trabajando, y les hacían jornadas más largas, en fin, ¿no? Fue todo un caso muy emblemático, y lo que representa es esto, los casos de empresas golondrinas, que ya sea se van sin avisar el anuncio o se retiran de un día para otro sin dar las prestaciones y sin, liquidar y despedir a los empleados como debieran, ¿no? Entonces, por eso me parece que es muy relevante la propuesta que se está presentando de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar a todas estas prácticas de estas empresas, ¿no? Que hace la diputada Michelle Sánchez junto con el gobierno del estado, porque, como dices, Jorge, es una de las características del neoliberalismo, ¿no? Y justo lo que tampoco dicen fue que digamos que los dueños argumentaban eso, ¿no? Como si fuera un problema de corrupción y de mala operación local. Es culpa de México, ¿no? Es culpa de México, ¿no? Pero tampoco, justo en esos años cerraron un montón de empresas, fue, digamos, el boom de los capitales golondrinos, porque cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio en 2001, fue que se cae el gran proyecto maquilador que había construido con Ernesto Zedillo, después con Vicente Fox, ¿no? Bueno, desde Salinas. Y entonces muchas empresas se retiraron. Si ustedes revisan las estadísticas de empresas y de instalación y retiro, en 2001, 2003, esas fechas fueron donde más se fueron empresas, ¿no? Y el caso más emblemático fue la Sony, por ejemplo, ¿no? Que fue de las más grandes maquiladoras del país, ¿no? Entonces, muchas de estas empresas se fueron, pues, como dices, sin digamos, liquidar bajo las leyes a los empleados. Entonces,
es otro caso, como dices, de impunidad y de beneficio para estos capitales. Un paréntesis, Caballero Camó fue el que asesinaron afuera de su casa. Su hermano. A su hermano. A su hermano. Sí, porque recuerdo que era de Furbemex, ¿no? También ahí. Sí, exactamente. Sí, no me acuerdo incluso haber trabajado en ese tema. Al final, ¿qué tanto podría generarse desde lo local? Porque sabemos que muchas veces estos temas trascienden mucho más allá y van de solamente un estado, ¿no? Y obviamente se tienen que generar mecanismos, pero ¿qué tanto se puede hacer a lo que tú has analizado, a lo mejor has conversado con la gente, para poder dar mucho mayor certeza, ¿no? Y ser un poquito más rudos, por así llamarlo, por parte de gobierno y entes, para poder obligar a las empresas a cumplir con lo mínimo que tienen que cumplir, por dicho sea de paso, ¿no? Pues eso me parece que, insisto, es una buena iniciativa porque hay tanto, digamos, condiciones con base a las leyes federales, pero también locales, ¿no? Entonces hay todo un tema que se tiene que legislar y cambiar. Por ejemplo, me parece que es bastante benéfico lo de la reducción de la jornada a las 40 horas, ¿no? Que me parece que se va a pasar hasta después de las elecciones, pero ese es el término de la Ley Federal de Trabajo, pero también con base a las condiciones locales de las leyes, como puede ser el Código Penal, se puede aplicar ahí. Y insisto, es un doble estrategia, ¿no? Porque incluso lo que significa que el caso de las empresas golondrinas, también en el terreno industrial se conocen como industrias de pies ligeros, que son, es que la mayor parte de las maquilas son, en términos de la ingeniería industrial, por así decirlo, son muy sencillas. Son prácticamente grandes almacenes donde ponen bandas de montaje y donde la característica central digamos, es el empleo de mano de obra, el empleo intensivo de la fuerza de trabajo. Entonces, esas son las maquiladoras. Pero eso también le permite a las empresas moverse de manera muy fácil, porque cuando se presentaba un problema de protestas por aumento laboral, por condiciones de seguridad, o incluso por contaminación, estas empresas se podían mover de manera muy fácil. Es lo que se conocía como el offshoring, que es contrario a la tendencia que está ocurriendo ahora, que es el nearshoring. Es decir, el offshoring es que las empresas se podían mover, ir a otros países, por ejemplo China u otros de Asia, para donde tuvieran condiciones más favorables, tanto de mano de obra como regulación ambiental, regulación laboral. Entonces, ¿qué provocaba eso? Que los trabajadores mexicanos, trabajadores de Mexicali, tuvieran que competir con los de China. Entonces, digamos que es otra característica que presionó los salarios a la baja. Sí. Porque decían, si ustedes, gobierno, no nos dan estas condiciones, nos podemos ir a China, que nos está ofreciendo esto. Entonces, eso es, por decirlo, es otra escala, ¿no? Porque estás compitiendo, insisto, con el mundo, pero claro, a partir de que le abren las puertas y que te permite esa movilidad del capital. Ahora, con el nearshoring, me parece que eso también es otra característica. Sí. Entre todo lo malo que hemos criticado acá, que es, yo creo que va a aumentar la presión sobre los recursos si vienen más industrias, pero algo diferente es que al, digamos, relocalizarse cerca de Estados Unidos, en este caso, que es el centro de consumo principal del mundo, pues entonces ya esa va a ser una característica por la que se instala la cercanía y digamos que se va a poder presionarlas para que cumplan las leyes y generen mejores condiciones de trabajo. Hay un TEMEC, ¿no? Supone, y fíjate, además, decía la economista Viri Ríos que ya es momento de que México, lo que no hizo en los 60, 70, ahora sí lo haga, de poner condiciones. Claro. ¿No? O sea, no es decir, estoy con el pie en el cuello de que si no me aceptas te vas. Ahora nos necesitan y ahora es momento de nosotros poner condiciones de decir, no te voy a regalar todo y al contrario, vas a tener beneficios para las y los trabajadores, ¿no? No solamente con buenos salarios, sino con las prestaciones y con todo esto lo que significa incluso adelantarte al tema de las 40 horas. Claro. ¿No? Pero además de eso, Iván, el tema de cómo se involucran los gobiernos municipales, porque no debe de ser extraño para la Secretaría del Trabajo que la mayor parte de las empresas golondrinas sean de Ensenada, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. No me las sabía. Sí, la mayor parte son de Ensenada. De hecho, por lo que se hace todo este tema de la reforma y todo, fue por la exigencia que desde el año pasado esta empresa KWH creo es, pero es una empresa maquiladora en Ensenada, presionó, o sea, no fue por una inspección de Arregui, por estar más preocupados por Fuerza por México, él y su sobrino, que va a ser candidato a diputado. Fuerza por Arregui. De Ensenada, Fuerza por Arregui. Pero no fue por una inspección de Arregui, fue por la protesta de las y los trabajadores que estuvieron en todos los medios de comunicación duro y dale de que se acaba de ir y nos dejaron vacíos. Entonces, sí hay un contubernio, una complacencia que se da en los tres órdenes de gobierno, ¿no? Sí, totalmente. E incluso esto que mencionas es importante porque, según entiendo, el año pasado hubo alrededor de 10 casos de empresas golondrinas y este año hay en la actualidad 6, según lo que sacaron en medios.
pero la mayor parte de cómo se enteraron las autoridades de la Secretaría del Trabajo fue por las protestas, Sí. ¿no? O sea, no hay regulación, Exacto. no hay inspecciones, o sea, hay... Entonces, por eso es importante rescatar el caso de Flor de Baja, porque fue el caso emblemático por la lucha que se dio, pero también porque es actual, ¿no? Es algo que pervive Porque en la actualidad y si hay regulación laboral, o sea, no hay una ley federal del trabajo, o sea, Claro. sí hay una regulación que te dice que no se pueden ir así. O sea, lo que están modificando aquí es el Código Penal para sancionarles. Claro. El problema, pero por la vía penal. Pero sí se pueden hacer otras cosas y no se están haciendo, ¿no? A nivel federal también. Sí. Mejorar. Sí, totalmente, incluso... Y no forma parte de la agenda de ninguno de los candidatos, ¿eh? O sea, de ninguno de los candidatos a diputados federales, no forma Exacto. parte de la agenda. Y no se hizo tampoco durante el pasado, la actual legislatura morenista del Congreso Federal. de la Unión. No ha sido tema de nadie, ¿eh? Y esto está ocurriendo y justamente es para afectar a las bases trabajadoras, ¿no? Las empresas golondrinas. Sí, totalmente, ¿no? Es incluso el proyecto panista y priista, ¿no? El de otorgar todas esas facilidades a esas empresas. Y faltaría incluso para ir revirtiendo todas esas condiciones que se crearon para la instalación de empresas, por ejemplo, el tema de la ley ambiental, ¿no? Hay también delitos federales, estatales. Las industrias entiendo que muchas, a menos que sean residuos peligrosos u otros, son estatales. Entonces también tendría que aplicarse sanciones, multas, porque ese fue el drama, digamos, de la maquila en Baja California y en la frontera norte y en el país, pues, temas de ambiente y temas de trabajo. Sí, la ley estatal de responsabilidad ambiental que tiene ahí congelada Diego Echeverría, ¿no? En el, Sí. en el Congreso, por Sí, cierto, sí. que no le ha movido. Todavía. Sí hay una empresa, pues no es tanto golondrina, aunque sí lo podría hacer, que sí les duele a los panistas que todavía siguen hablando del tema. La empresa Es Codorniz. No, que es Constellation Brands. ¿No? O sea, todavía les duele ese tema y ahí sí lo vieron mal, ¿no? Lo obligaron a hacer golondrina. Hace 4 años. Hoy hace 4 años. Hoy se cumplen 4 años de la consulta. Sí, el Día Mundial del Agua. Mira. Qué significativo. Sí, ¿no? qué significativo, Sí, ¿verdad? de empresas Sí, de ese lo tipo. obligamos a hacer golondrina. Oye, a ver si no te reclaman, Iván, ¿no? Sí. Tanto que estás hablando de las empresas golondrinas y tú expulsaste a Constellation Brands. sí, tú fuiste el expulsor. Digamos que ahí el tema era otro de las características de estas empresas, que son los recursos Claro, que se los claro. otorgan de manera barata, ¿no? Tanto porque ni ocupaban empleos, eran... 700 empleos en total, creo, ¿no? Dicen, cada turno se ejecutaba con 14 personas y como 60 robots. O sea, es otra característica. Da más empleo Ciudad Capital. Total, pero no le generamos negocio para Vitro ni para todos los panistas Más que estaban el metidos ahí. agua que utilizamos aquí. Las tasas que mandan a hacer. Gastamos menos agua. Generamos más empleos y gastamos menos agua aquí en Ciudad Capital. Pero bueno, Son los ecos de la nota capital. Las voces de la ciudad.